Vaya desastre de inicio de temporada. Empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero pará, todavía falta mucho. A ver si consiguen salir del pozo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Fuentes. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Buena pelota por la banda. Y devuelve la bocha. Ojo que trae compañía. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Tiro de esquina justo al corazón del área. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Prefiere mantener la posesión de la pelota y aguantar los silbidos también. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Y ahí están anotando el siguiente. Así es que aquí obtienen otro. Qué duro golpe, 2 tantos consecutivos. Y por ahora la pizarra 2-0. Fernández. Ahí va, habilitado para definir. Muy bueno el centro atrás. Y entra. ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Atentos que se viene tiro libre. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Hermosa asistencia y peligro. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Llega muy bien a reventarla. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Veámoslo de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. No consigue robar el balón y será lateral. Lo han tenido cerca. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Este sí que es un lindo gol como para verlo repetido, Fernando, ¿eh? No solo la jugada, sino cómo encara el arquero y termina en gol. Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto.
Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe. Seguro este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Esta puede ser buena. Mete bien la pierna. Ha recuperado ya la pelota. Esto es falta. ¿Y qué va a hacer el árbitro? Papadopoulos. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Fernández. Esa pelota va al costado. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¡Qué bien lo cortó! A continuación el lateral. Ochoa. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y ahora es pelota de ellos. Ochoa. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ahí va, habilitado para definir. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Llega cortando bien y recupera. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Ochoa. Para el primer poste. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ochoa. Regalaron el balón. Balón interceptado, no han completado la jugada. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Buena pelota por la banda. ¡El bombazo! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ese gol podría haberle dado la vuelta al partido. Qué cerquita ha estado este jugador de darle el triunfo a su equipo. Corta bien esa pelota. Buscando el costado. Hace bien, ahí queda la bocha.
Ahí están buscando el contraataque. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. ¡Afuera! Va a reponer la pelota desde el costado. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Y le pega. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Sale la pelota y se viene el córner. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Ha conseguido muy bien ese balón. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ha salido lejos del arco para ir a quedarse con el balón. Gallardo. Fernández. Gallardo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ochoa. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Atento, zapatazo! Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo al palo. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Va a ser muy difícil, Mario, que algún equipo se imponga. Si miran las estadísticas, están empatados casi en todo. Es como que si se pusieron de acuerdo. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Papadopoulos. Ochoa. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Puede seguir la diagonal. ¡Ojito! Es una gran bocha. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Por eso es el guardameta de este equipo. Ochoa. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Balón interceptado, no han completado la jugada. Atento que desde ahí le puede pegar. Ojo con esto. Un centro que no termina en nada. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso.
Fácil recuperación del balón. Qué falta segura. Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Después de centrada ve la tarjeta amarilla. Ochoa. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí tiene un regalito para los defensores. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Ha picado esa pelota. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Interceptando el pase. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Pelota que va larga. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. El disparo y ha pasado cerca. Juegan desde la esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Sin problemas para llegar a esa pelota. Brillante cambio de juego. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. No, el típico que no, es que le faltó técnica. No, no es que le falte, es que no tiene. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota de un lado para el otro dentro del área. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hermosa asistencia y peligro. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Esa pelota al travesaño. Gallardo. Te comiste la maga, Fernando, pero casi te hace invitar, Hay que seguir intentándolo. Ochoa. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran centro. Va a reponer la pelota desde el costado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Pase equivocado y la pelota se escapa. Ochoa. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Esta puede ser buena. Ha conseguido muy bien ese balón. Despija la pelota y se jugará desde el córner.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! ¡Golazo! No suelen darse a menudo los goles desde el tiro de esquina, pero este equipo lo está aprovechando. Claro que me gustaban los corners, pero goles de cabeza, muy poquito, pero me encantaba. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Corta bien esa pelota. Ahí va, habilitado para definir. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Una pelota regalada. Así llegamos al final del partido. En plena mitad de la temporada, el destino de este equipo se está haciendo cada vez más claro.
Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Ahí los acaban de frenar. Martínez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Hay calidad de Mágico detrás de ese pase. Y ahí le pega la pelota. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Gallardo. Fernández. Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua. Puede seguir en la diagonal. Muy bueno el robo de la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Avanza Ibáñez, que se comió una moto. Queda todo en el olvido después de esta situación. Martínez. Muy cerca. ¡Qué maravilla! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí tiene uno al lado. El balón que sale disparado. Tienen la bocha y se van volando. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Se mete en la trayectoria de la pelota. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Un córner desperdiciado. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Muy inteligente cambio de frente. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Martínez. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Martínez. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito.
Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Esa pelota que va por la banda. Rodríguez. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Se ve el zapatazo. Con esto rompen el empate. Se viene. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Rodríguez. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Atento en el segundo palo. Un centro que termina en nada. Padoín. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí la tiene, brillante asistencia y puede ser. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Después del penal. Y la pizarra por ahora 1-1. Fernández. Esta puede ser buena. Corta bien esa pelota. Y así le pega la pelota. Gran atajada, pero sigue el juego. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Llegó la bocha al área y la rechazan. Interceptando el pase. ¡Qué balón metí! Brillante lo que ha hecho este jugador. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. A darle a la pelota. Esto sigue empatado. Y no hay forma de sacársela. Ahí se viene y lo va a tener. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Gallardo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Brillante cambio de juego. Absurda pérdida de pelota.
Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Gran idea, ahí está. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ya han perdido la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gallardo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Gallardo. Buena pelota por la banda. Balón cargado de peligro. ¡Fue buena la del arquero! Se escapa la pelota, que la juegue desde el córner. Va la pelota desde el córner. Rodríguez. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Fernández. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Fernández. Buena pelota regalada. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí se viene, lo va a tener. Esa pelota ha salido en lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Busca un carril por afuera. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Buen balón en el segundo palo. La tapa, pero queda ahí. Rodríguez. Se convirtió en un muro el muchacho. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Que se prepare bien la barrera, porque me parece. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. El partido por ahora 2-1. Martínez. Schweinsteiger. Rodríguez. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Desde ahí el centro. Corre por la banda. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fácil recuperación del balón. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. El Chelsea no se rinde, y menos su público. Ha mandado la pelota lejos de su área. Schweinsteiger. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Ahí están buscando el... Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Estos aficionados no quieren... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Balón cargado de peligro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Rodríguez.
arquero que se apura para generar la última jugada del partido. Aciertan señalando el fuera de juego. Bárbaro en el anticipo. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. No señala la falta, va a levantar el centro. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se puede generar la jugada que empata. Está para el empate. El arquero que está bailando en el área, la danza del área, listo para rematar en el tiro de esquina. El córner que llega al área. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Va a intentar cruzar el balón. Ese balón se fue. Hay córner. Un córner desperdiciado. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ahí está, alejando el peligro. Mamita querida, ¿desde dónde le pegó este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado, ¿eh? Yo no sé qué distancia puede haber habido, pero el arquero ni se enteró. Así llegamos.
Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Maravillosa jugada. Esta puede ser buena. Fernández. Rodríguez. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. ¡Y entra! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? Festejaron demasiado. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Gallardo. Hermosa asistencia y peligro. El disparo y ha pasado cerca. ¡Qué maravilla, Garito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Fernández. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Lo están presionando cerca del área. No llegará a la pelota. Ese balón es del guardameta. Fernández. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Gran oportunidad para el centro. La pelota que va a ras del césped. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! El partido por ahora 2-1. Schweinsteiger. La pelota no tiene dueño. Balón interceptado, no han completado la jugada. Anderson. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Grandiosa esta jugada, la vamos a ver después del partido otra vez, importantísimo. Nada de eso va a andar comprando el árbitro, siga, siga. Se va a escapar por la línea de cal. Gran centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Fernández. Gallardo. Gallardo. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Llega muy bien a reventarla. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Y está para el empate. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Era buena la intención, pero les cortan el balón.
Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Buena bocha. Rodríguez. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. ¡Ojo con esto! Casi. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Fácil recuperación del balón. Han regalado la pelota. Rodríguez. Esta pelota es del arquero. Van por afuera. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Y ahora el córner corto que busca compañero. Muy bueno el centro atrás. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Fernández. Esta puede ser buena. Bien hecho como tenía que ser, reventando la bocha. Gallardo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Quiere pegarle. Enorme ese arquero que es el hombre de hule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Llueve el córner al centro del área. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Movidito el marcador. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Martínez. Brillante cambio de juego. Y va el remate. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Llega cortando bien y recupera. Martínez. Muy inteligente cambio de frente. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Martínez. Y de ahí le pega. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón.
Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Atentos todos para las rotativas. Hay tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Esa pelota que va por la banda. Ese buen centro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Esa pelota ha salido al lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Pase adelante, le dijo el defensor. Anderson. Schweinsteiger. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Bueno, Marito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Anderson. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Ahí se viene, lo va a tener. Rodríguez. ¡Y ahí está! Se ha cruzado y tapa. Si va a tener una para meter un centro que sirva es esta, señor. Fernández. Ahí va la pelota y pinta bien. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Se saca la pelota de encima. Schweinsteiger. Y si viene desde ahí, cayó bien el centro al área, pero está marcado. Fue buena la de la esquina. Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschieri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Lo está intentando por el costado. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. Ahí se ve el centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se va a escapar por la línea de cal. Llegó la bocha al área y le rechazan. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. 10 minutos para que se termine el partido. Venían bien y la han perdido. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. Gran servicio pegado a la banda. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos.
No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Señores, un buen centro te puede dar la victoria. Y ahí va el centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Qué lindo partido que hemos visto. Solo le queda el arquero. Atento, que va a meter el balón en el área. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Una pelota regalada. Esta puede ser la jugada del triunfo. Se viene el remate. ¡Gol! El gol de la victoria. Impresionante. Corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Así llegamos.
Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Pierden el balón. Gallardo. El disparo y ha pasado cerca. Una muy buena tapada del arquero. Ese balón se fue. Hay córner. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Buen centro. Alta la presión del rival. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Gallardo. Esta puede ser buena. Llega cortando bien y recupera. Hizo tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Tsunami de oportunidades en el área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fernández. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Y ahora entra por la banda. Por ahí se escape, puede ser. Y ahí le pega la pelota. Y el balón que se va muy cerca del palo. Ojo que le pega. Se cruza bien para tapar la pelota. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Llegó la bocha al área y la rechazan. Buscando el costado. Aplaudan que esto es fútbol. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más, parecía. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento que se viene. Se comió un águila el arquero. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. Una jugada de ataque interrumpida. Schweinsteiger. Ahí está la presión surtiendo efecto. Pase equivocado y la pelota se escapa. Y después de la entrada, la pelota lateral. Anderson. Balón cargado de peligro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Parece que lleva un botín en la frente, Mario. Vaya, remate. Sí, señor. Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Necesita compañía, lo presionan. Se logra meter por la banda. Entra bien y la pelota sale disparada. Anderson. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ese buen centro.
Va buscando el empate. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus... Ramírez. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar a este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Schweinsteiger. Llega cortando bien y recupera. Y ahí le llega la ayuda. Qué bien, está recuperado. Ha mandado la pelota lejos de su área. La pelota que se escapa. Hay córner. Tiro de esquina al centro del área. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Esta puede ser buena. Interceptando el pase. Gallardo. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Llueve el córner al centro del área. Van a jugar de nuevo desde el córner. Deciden jugar en corto el córner. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no sé señor. qué tanto protesta. Sí, señor, usted tiene toda la razón del mundo. Era posición adelantada y hay que cobrarlo. Fernández. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Sin compasiones con la pelota. Es buena esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Mete bien la pierna. Ahí se viene y si se anima lo clava. Acá con este lo ganan. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito y poner al negrito Cosia. Palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Y continúa por el costado. Gran centro. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Ojo que le pega. Ese disparo que ve en la defensa. Se le fue el balón, así nomás. Linda primera parte que hemos visto descansar a... Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Fernández. Oportuno en el corte del balón. Ahí se viene y lo va a tener. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Sin problemas para llegar a ese balón. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada.
Se viene el saque de manos. Recuperación de la pelota por el costado. Se asoman y la declara. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Rodríguez. Gallardo. Van por afuera. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Gallardo. Ahí le llega el apoyo. Gallardo. Llega muy bien a reventarla. Balón cargado de peligro. Esta es posición adelantada. Rodríguez. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. El referí que dará tiro libre. Le queda todavía media hora al compromiso. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Buena pelota. Rodríguez. Hace muy bien su trabajo este portero. Anderson. Ahí está, alejando el peligro. Ahí llega la ayuda. Peligrosísimo tiro libre. Ahí está el tiro. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Ahí están buscando el carril exterior. Rodríguez. Siga, siga. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Han fallado, lo que era la ventaja. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Marito, es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Encuentran espacio para seguir jugando. Fue buena la del arquero. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Han levantado la bandera. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Esta puede ser buena. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Córner al corazón del área. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Tiene una autopista para el lateral. Gallardo. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Córner en corto. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh?
Es una buena oportunidad para tirar el centro. Ahí se ve el centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Atacan por los costados. Balón que va al segundo palo. Regalaron el balón. Gallardo. Quedan 8 minutos por jugarse. Rodríguez. Gallardo. Rodríguez. Y se metió por ahí. Este es bueno, el árbitro dio ventaja. Ojo que está con tarjeta amarilla encima, lo van a echar. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. En un santiamén ha dado una clase magistral, pelota. Se mueve todavía el travesaño, Mario. Se mueven las tribunas del festejo por el gol. Sí, a veces el travesaño es tu enemigo, pero esta vez fue el aliado del que pateaba. Pegó en la parte de abajo del travesaño, se metió. Pasa la bocha con el primero de sus atacantes, el arquero. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Así llegamos al final del partido. Siguen sumando de a 3 y así como... Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia. En un santiamén ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Se mueve todavía el travesaño, Mario. Se mueven las tribunas del festejo por el gol. Sí.
Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir para este conjunto. Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta. No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más pronto posible y para conseguirlo tendrán que hacer los ajustes necesarios, evitar que los errores se repitan y salir con la victoria. Y va el remate, justo por encima del travesaño. Boca Negra. Esa pelota no es más de ellos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Un gol tempranero, Mareto. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Entra bien y la pelota sale disparada. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Mete bien la pierna. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Fernández. Y después de la entrada, la pelota lateral. Esa pelota que va por la banda. Rodríguez. Rodríguez. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Gallardo. Gran pelota, está solo. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va a jugar por el costado. Decide reventar la pelota. Fernández. Rodríguez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene el disparo. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Gran pelota atrás. ¡Gol! ¡No más! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y así patea. Se ha cruzado y tapa. Posibilidad de la contra, ojo. Gallardo. Y le pega. Toca el arquero y sigue el juego. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. El partido por ahora 2-1.
Almeida. Fernández. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Puede seguir la diagonal. Y le pega. Tapó bien la defensa. Rodríguez. Se ha cruzado en la línea del disparo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. El córner lo juegan en corto. Y ahí le pega. El disparo que se abre sin peligro alguno. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Guarda que viene el centro. Y continúa por el costado. Ojito, es una gran bocha. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Gallardo. Boca Negra. Ahí está la presión surtiendo efecto. Se logra meter por la banda. Muy bueno el centro atrás. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de... Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. El árbitro deja correr bien. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y por ahora el marcador 3-1. Boca Negra. Así se tapan los centros. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí tiene un regalito para los defensores. Boca Negra. Y saca la pelota hasta el otro costado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Toma el zapatazo! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Rojas. ¡Qué bien que desborda! Llega hasta el fondo.
No logra pasar bien la pelota. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Está claro que la intención no fue esa, pero le pegó tan mal que la clavó en su propio arco. Si les cuento los rostros que veo en las tribunas, que todos boquiabiertos por el gol en propia puerta. Clarito para que levante el servicio. Buen centro. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Va a levantar la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se está armando el contragolpe. Le ha dejado la pelota justita al rival. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Boca Negra. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y continúa por el costado. Muy buena entrada, la pelota al costado. Lo llegaron a buscar, pero sigue en juego. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ha conseguido despejar la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Desde ahí le pega. Despeja y aleja el peligro. Bárbaro en el anticipo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Brillante como picó la pelota. Lo que es levantar la vista cuando maneja la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado el arquero. Y cuando la ganan aquellos que saben, en un instante hizo lo que nadie se pensaba. Ese es un durito. Qué manera de picarla. Ay, que sabe, sabe. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Quedan 15 minutos en este partido. Posición adelantada. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí va por fuera. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Y la gente se empieza a desesperar. No está contento ni mucho menos con su equipo. Gallardo. Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Esta, te digo, es roja y de visita juzgada. Y bueno, el cárcel, diría yo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Bien abierto. Ahí va la pelota y pinta bien. Pega en el palo. Y otra vez estuvieron cerca de marcar, pero otra vez el palo se interpone. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya.
Disparo peligroso. Ese balón que sigue con vida. Balón cargado de peligro. Y con elegancia revienta la pelota. Gallardo. Hay espacio suficiente para avanzar. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. 2 minutes of added time. Gallardo. Se viene el remate. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Se ha... Y Fernando, te digo que la cosa está bastante complicada, ¿eh? Se pensaba que este equipo en 7 partidos iba a acumular muchos puntos, pero solamente ha conseguido 6. El ascenso es posible, pero si las cosas siguen así, me parece que no lo van a conseguir. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Esta jugada podría terminar en gol. Estuvimos cerca de gritarlo.
Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Parecía buena, pero terminó horrible. Y le pega con un tubo. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Atento que mira el arco. Se escapa la pelota, está enorme el arquero. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Han sido pacientes y juegan y Se ve el zapatazo. no hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. La presión es increíble y el público los ayuda. Prepara el cañonazo. Es bueno lo del arquero, sigue el juego. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Jueguen por el carril de afuera. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Gallardo. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Va a tirar la pelota por afuera. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. El córner que llega al área. La pelota que recorre el área nuevamente. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ha quedado bonito el gol, Marito. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Muy bien, prepararon esa jugada y se anima a darle. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Esa pelota se va por el costado y lateral. Gran oportunidad para el centro. Buen centro. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Atento que parece buena. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Hay varias opciones, se levanta el centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Gol! ¡Gol! Aprovecharon los espacios que le daba la defensa y lograron sacarle jugo a ese córner. Hay jugadas que trabajás durante mucho tiempo y no te salen nunca. Pero hoy tuvieron la suerte de sacar este córner y este marca la diferencia. No consigue robar el balón y será lateral. Se viene atacando, no está solo. Pase largo, demasiado. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Muy inteligente cambio de frente. Esta puede ser buena. Le pega y pasa cerca la pelota. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Interceptando el pase. Entretiempo. Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte. A ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos porque le han pegado un baile. Han sido pasivos. ¡Le pega el arco! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Otra vez la Bocha cambia de dueño. Corta bien esa pelota. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se anima y le va a dar. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Gallardo. Y sigue con su magia tocando el balón. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahí va el buscapié. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Se apoya en la raya. Una pelota regalada. El centro ras. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Atento con el pase, bueno. Un centro que termina en nada. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Ojo, le pega! ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles.
Eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Gallardo. Dispara. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¿Lograrán achicar diferencias? Y lo hace Barreto nomás, estar a uno de empatarlo. Hay que tener fe y seguir para adelante. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. ¡Coloca el disparo! ¿Vieron la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho? Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Está reclamando compañía. ¡Ojito! Es una gran bocha. ¿Cómo hizo para tapar esto? El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Se viene el tiro de esquina al área. Prepara el cañonazo. ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Ojo que le pega! ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Tsunami de oportunidades en el área. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede... ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Quedan 8 minutos por jugarse. Gallardo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Mario, esta es una. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí va la pelota y pinta bien. Una pelota tremenda que ha sacado el arquero. No se pueden dar por vencidos ya. Todavía quedan minutos para empatar. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Prueba a pegarle al arco. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Una necesitan para empatar el partido. Se puede venir el empate. Casi lo empatan al final del partido. Una gran oportunidad. Les acaba de matar la ilusión el arquero. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero lo va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Tienen la bocha y se van volando. Se logra meter por la banda.
mostrando una clara superioridad. Esto está 4-2 y se ha terminado. El equipo viene de una derrota en la semana anterior, pero ya imagino que el técnico ha hablado con el plantel durante la semana para hacer los cambios que considera necesarios. Una dura derrota que ahora pueden corregir a partir de un mejor funcionamiento. Se viene el bombazo. Atentos todos para las rotativas al tiro de esquina. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Ahí le pega! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Vaya golazo, Marito! Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí está el disparo. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Decide reventar la pelota. Gallardo. Que no se le olvide la pelota más. Le va a pegar. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Y continúa por el costado. La quiso colocar, no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Balón interceptado, no han completado la jugada. Va a reponer la pelota desde el costado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Gran penal! ¡Penal! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Mira que era complicadísimo para el arquero. El primer remate lo rechaza, pero este segundo ya no pudo. Y por ahora la pizarra 2-0. Balón cargado de peligro. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y ahí le pega la pelota. Se saca la pelota de encima.
Interceptando el pase. Buena pelota entre líneas, hay chance. Picó el balón. Brillante como picó la pelota. Lo que es levantar la vista cuando manejas la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado el arquero. Y cuando la agarran aquellos que saben, en un instante hizo lo que nadie se pensaba. Ese sombrerito. Qué manera de picarla. Ay, el que sabe, sabe. Se logra meter por la banda. Mamita querida, ¿desde dónde le pegó a este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado, ¿eh? Yo no sé qué distancia puede haber habido, pero el arquero ni se enteró. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Atento que lo están ahogando con la presión. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Lo han tenido cerca. Lo mandó el travesaño, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Ese buen centro. Rechace, sigue en juego. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y ahí le pega. Ese balón que sigue con vida. Corta bien esa pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Fue buena la del arquero. Tapa el arquero, sigue el ataque. Ese balón se fue. Hay córner. El córner que llega al área. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Gallardo. Llega y se queda con la pelota. Esa pelota que va por la banda. Balón que queda en el control del rival. The fourth official has indicated there will be a minimum of ¡Qué 3 maravilla, minutes. Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Aleja la pelota de su portería. Y patea. Se fue la pelota por el fondo. Habrá córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí está, ahí está. ¡Gran vuelo del arquero! Ya está, se acabó la primera.
Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Enorme pelota, se va directo al arco. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Vaya, ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió a la pelota. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Salvador Entrada para quedarse con ella. Pase interceptado. Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Amarilla, Marito. A ver qué hace el técnico. ¿Lo deja o lo saca de la cancha? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ojo que tiene ganas! Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Espinosa. Si va a tener una para meter un centro que sirva es esta, señor. Le faltó muchísimo para hacer daño. Una pelota regalada. Interceptando el pase. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Espinosa. Va a reponer la pelota desde el costado. Fácil recuperación del balón. Oportuno en el corte del balón. Se logra meter por la banda. Ojito, es una gran bocha. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ojo, por fuera, son peligrosos. Que le saquen la alfombra roja. Aleja la pelota de su portería. Ahí le llega el apoyo. Espinosa. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. En 20 minutos se termina todo. Buena pelota. Empala la pelota. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? La pelota no tiene dueño. Ferguson. Y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Que no se le olvide la pelota más. Enamorando con su fútbol, no falla un pase.
Se les acaba de escapar la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. A ver en qué termina esta contra. Ojo que va pasada. Ahí está. A ver si lo empata. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Muy buena tajada, se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. Ferguson. Buena pelota entre líneas, hay chance. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Golazo el que acaban de clavar! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya se ha fallado hoy. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ahí se viene, lo va a tener. Le sacan de encima la pelota, ¿quién va por ella? Ahí levanta el balón alejándolo del área. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se viene el disparo. Ahí está. ¡Gol! Le pegó con el corazón a esa pelota, un golazo. Si esa pelota le llega a agarrar la cabeza del arquero, se la arranca. Vaya pedazo de gol, Marito, la puso allá donde la doña cuelga la ropa. Zapatazo, como vos decís, Fernando. Qué golazo que ha hecho. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco.